Amén. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra tendrán temor y miedo ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Amén. Antes de Dios soltar la bendición o pactar con Noé, Noé dice que él bajó del arca y hizo un altar, amén. Hizo un altar, y en ese altar le entregó todo lo que había en el corazón a Dios, todo lo que había en el corazón de Noé a Dios y aún de su familia. Y Dios después los bendice. Amén. Cada uno de nosotros debemos entregar todo lo que hay en el corazón. Todo en esta vida se trata de obedecerle a Dios y de entregar lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Este momento de orar por los diezmos y las ofrendas es algo tremendo, porque si hay algo que está aferrado al corazón del hombre es el amor ¿a qué? Al dinero, ¿cierto? Yo siempre se lo he dicho, iglesia, de que no es la cantidad, sino es con la calidad que yo lo entrego, que yo lo doy. A Dios no le interesa, es una moneda de 50, no me importa. Lo que importa es que usted lo haga con todo su corazón. Y asimismo Dios desata bendición no solo en la área económica, sino en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchos creen que la bendición es solamente tener dinero en el bolsillo, y la realidad no es esa. Las bendiciones que Dios nos entrega es en todas las áreas a cada uno de nosotros: área familiar, la económica, la laboral, la sentimental, la espiritual. En todas esas áreas nos bendice el Señor, que muchas veces el hombre la ve solamente en lo material, ¿cierto? Y cuando se pone solamente los ojos en lo material, pues muchas veces la bendición no viene ahí sobre lo material, sino viene en la familia. Hay gente que tiene mucho dinero, pero no tiene con quién compartirlo. No se pueden sentar con una familia a comerse en un pollo o a tomarse en una aguapanela con pan, porque no tienen con nadie. Todo el mundo se les ha alejado porque se ha vuelto altivo, se ha vuelto orgulloso. El dinero lo ha transformado. En vez del amor de Dios transformarlo, el dinero lo ha transformado y lo ha contaminado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros? Entregar nuestro corazón. No sé qué le haya traído al Señor en esta noche. Lo que usted le haya traído, tómelo allí en su mano y dele gracias al Señor en esta noche. Y dígale: Señor, es lo que tú me has entregado, yo también lo entrego con todo mi corazón. Cierre allí sus ojitos. Mi amado Dios, presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Presentamos lo que te pertenece a ti, mi amado Rey, y lo damos con un corazón agradecido, Señor. Después de haber tenido un altar de adoración en esta noche, Señor, de que ese altar se consumiera por la adoración y la alabanza de cada uno de nosotros. Hoy, Padre Celestial, te damos gracias, mi amado Rey. Gracias, Señor. Y de la misma manera bendecimos
tu casa, Señor. Bendecimos tu casa, mi amado Rey, y proclamamos la bendición, Señor, sobre cada ofrenda, sobre cada diezmo, mi amado Dios. Que tú multiplicarás al 100 por 1, mi amado Rey. Le darás hasta que sobre y abunde, mi amado Dios, en cada uno de los hogares. La bendición, Señor, saciará a cada uno de nosotros, Dios. Gracias, mi amado Rey, te doy en esta noche, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esta noche tenemos el privilegio que la pastora nos ministre la palabra, que sea el instrumento del Espíritu Santo en esta noche. Amén. Pueden darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de ella. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Yo invito a los que están aquí, hay 3 sillitas. Adrián, o los que se quieran hacer aquí adelante. Ok, gracias. Gracias por su obediencia. Gracias. No es para mí, es para el Señor. Amén. Amén, amén. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bueno. Es un privilegio estar acá, pero también es una responsabilidad muy grande. ¿Sí? Doy gracias al Señor porque pienso que Él está haciendo cosas maravillosas en mi vida y en la vida de muchos de los que están acá y aún los que hoy no pudieron venir. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que son productos no terminados, pero producto que está siendo procesado, labrado y también ungido por la mano del Señor? Amén. ¿Cierto? Él lo hace todo bien. Amén, amén. Y quiero que vaya rápidamente allí al versículo, al capítulo, allí el libro de Mateo, perdónenme. Pero antes de eso les voy a contar una historia que me pasó hoy. Pienso que es importante. Y pienso que Dios habla de diferentes maneras. ¿Cuántos saben que el Señor habla de muchas maneras? Que es un Dios multiforme. Que lo hemos, muchos en algún tiempo, no sé si usted lo esté haciendo todavía, lo encapsulamos en una estructura que es este lugar que no es iglesia sino congregación. Porque la iglesia somos usted y yo, ¿cierto? Eso es una congregación. Y a veces no dejamos que Él haga como Él quiere hacer, o no entendemos cómo Él nos habla a nosotros, cómo Él quiere manifestarse a nuestras vidas, ¿cierto? Y en cada cosita que nosotros vivimos, algo el Señor nos quiere hablar, algo el Señor nos dice, y a veces no estamos apercibidos. A veces no estamos conectados con Él como debe ser, ¿sí? Nuestros sentidos espirituales no están conectados, pero Él siempre está atento hablándonos en todo. Cantamos esa canción y es tremenda, porque esa canción de Cuerdas de Amor habla de que Él tiene el control, no por momentos, siempre. Él siempre, si nosotros se lo permitimos. Si nosotros se lo permitimos, porque Él es un caballero y Él no va a entrar a una vida a hacer así a la fuerza. No, Él no quiere esclavos, Él quiere hijos cedidos a su corazón. Amén. Denle un aplauso al Señor. Bueno, les voy a contar. Y resulta que yo iba manejando esta mañana la moto. Y como la pastora va tan despacio, ¿no? Ella como la gacela, ¿no? Y yo iba rápido y pasé varias cositas y él ya venía como inquietándome. Y me marcó mucho un niño como unos 3 años, y él tenía su carrito y venía como lo llevaban para el jardín. Y la mamá lo dejó solo, o sea, se pasó al otro lado de la ciclorruta y lo dejó solito, y él ya estaba con el carro, enredado con el carro, y si pasaba o no pasaba, y él dijo con su boca, yo ya venía
disminuyendo la velocidad, que yo lo vi, yo dije, no alcanzo a... Y es pequeñito. Entonces yo disminuí la velocidad y él llegó y se paró. Ya estaba en la mitad y se paró y dijo, un momento, pero él se quedó paralizado, él no pasó ni nada, él se quedó con el carro, bueno, soltaba el carro, pasaba, un momento, pero él lo dijo, yo le leí los labios a él, porque no lo dijo uno, un niño de 3 años, dijo, un momento, y le dio miedo, yo creo que le dio miedo y se paralizó, y se quedó ahí, la mamá se devolvió, la mamá lo escuchó y se devolvió, ya yo había parado, y me dio como en mi corazón una ternura, como que fue viéndonos muchos de nosotros cuando estamos en una circunstancia, cuando estamos pasando alguna cosa y el miedo nos paraliza, porque inmediatamente vino a mí parálisis. Se paralizó, él hubiera pasado con el carro, pero él se quedó, pero tan pequeñito. Pero él dijo la palabra, pero se paralizó. Y el Señor me habló ahí en eso. Amén. Usted me va a entender después por qué. Amén. Quiero que vaya allí a Mateo 14, versículo 22 hasta el 32. Voy a leer en la TLA, traducción del lenguaje actual. Por una palabrita, quiero ir allí a ese versículo. Dice allí, Jesús camina sobre el agua. Diga conmigo, Jesús camina sobre el agua. Ahora ponga su nombre ahí y diga, ¿cómo es? ¿Cómo es el nombre suyo? Mariluz camina sobre las aguas. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Viviana? Háblelo, proclámelo. ¿Cómo es, Adrián? ¿Adrián qué? ¿Cómo es, Berta qué? Camina sobre las aguas, proclámelo. Dice la palabra, después de esto Jesús ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Antes de seguir ahí, les voy a contar algo. Ahí estaba Jesús con sus discípulos. Pero mire todo lo tremendo que venía ahí a vivir, a pasar, lo que iba a pasar. Pero ellos venían de estar allí repartiendo. ¿Y cuántos saben la parábola donde estaban repartiendo que los pececitos poquitos y el pan poquito alimentaron a cuántos, hermano Edwin? ¿A cuántos? A 5,000. O sea que ellos venían de algo glorioso, de ver la manifestación del poder. Yo no lo diría sobrenatural, porque es no, yo lo diría del poder glorioso del Padre, de que con unos pescaditos poquitos, de que con unos pancitos, ellos habían visto la gloria y habían alimentado 5,000. Imagínense, ¿cómo sería la tareita, Edwin, allá los servidores, los que aman servir al Señor, alimentar a 5,000? ¿Cómo sería el agite? Venga, usted si le echa este pan. Y yo me imagino, ¿no? Y ellos sirviendo y sirviendo. ¿Estarían fatigados? Una pregunta. ¿Estarían cansaditos? ¿Cómo estarían, Martincito? Un tricito, ¿no? ¿Cierto? Pero Jesús estaba con ellos, ¿cierto? Ah, bueno. ¿Por qué les cuento eso? Porque miren lo que pasó acá. En el versículo 22 dice, después de esto, después de toda esa manifestación de repartir, de esa multiplicación tan tremenda, de esa manifestación de poder, el Señor Jesús les dice, les ordenó. Me gusta esta traducción porque en otra dice, les insistió. En otra dice, les hizo. Pero me gusta esa porque dice, Jesús ordenó a los discípulos. Ordenó. No era si usted quería, hermana. No era si le placía. De pronto usted estaba cansado. De pronto usted estaba cansadito en ese momento. De pronto ellos estaban cansados. Pero Jesús les dijo, les dio una orden. Y les dijo, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Tremendo, ¿no? Ah, pero es que él era Dios, el mismo Dios manifestado en el Hijo. No, él tenía un cuerpo como nosotros y él
era 100% humano, o sea que él se cansaba. Pero así tan fatigado que estaba, él se quedó a despedir la gente, los que habían quedado de la multiplicación, los que habían quedado de esos milagros tan portentosos. Él se quedó escuchando allá un consejo, él se quedó orando por la anciana que tal vez necesita algo, él se quedó atendiendo a todos ellos. Tremendo, dice, mientras se despedía de todos. Y yo me quedaría aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. O sea que él sabía que iba a volver a encontrarse con ellos. Pero les había dicho, ¿qué les dijo? Suban ¿a dónde? A la barca. Suban a la barca y vayan a la otra orilla. ¿Será que ellos sí querían ir a la otra orilla después de todo ese agite y de todo lo que habían hecho? ¿Qué dice bebé? ¿Cómo se sentiría? Póngase usted allá. Con ganas de irse para la casa, ¿cierto? Como a veces acá, ¿no? ¿Cierto, Katy? Que a veces terminó allá en la puerta y ¡ay, tengo que ir para la casa! Y no, el Señor les dijo, vayan, súbanse a la barca, y les dio una orden. Y pasen a la otra orilla, o sea, no se me queden aquí. Están muy cansaditos, no, hay tiempo de descansar, no hay tiempo. Vamos a ir al otro lado. Y bueno, yo soy de más de enseñar que de predicar. Y subir, miren lo que dice, ese suban, tiene una trascendencia impresionante, porque es ascender, ofrendar, en el hebreo es alak, avanzar, progresar, elevarse. Suban. El Señor ya había trazado un camino para esos discípulos, ya había un cumplimiento de una palabra para ellos. Y ellos habían empezado a ver muchas cosas, pero el Señor no siempre iba a estar con ellos. Por eso ellos estaban siendo formados. Qué importante es la sujeción, ¿no? Porque Él les dijo, les ordenó, vayan, no si quieren. ¿Y a cuántos de los que estamos acá nos gusta que el Señor nos diga, es importante que haga eso? ¿Y cuánto lo hacemos? A veces no queremos, o solo le pasa a la pastora. ¿Qué dice Alvarito? A todos, ¿cierto? A todos nos pasa eso, que hay cosas que el Señor nos pide. Aquí le está diciendo, van a ascender, avanzar. Y lo más importante, subir un movimiento desde un lugar bajo a otro nivel más alto. ¡Ay! ¿Se cansaron? Sorry. ¿Están fatigados? Hay mucho que hacer. ¿No le ha pasado? Yo sé que muchos de los que están acá han experimentado que salimos de la iglesia y afuera nos están esperando tal vez con algo y no propiamente, sino, bueno, necesitamos un consejo, necesitamos que vaya, que ore por el enfermo, que vaya, mire, que, ¿cierto? Un nivel más, diga conmigo, un nivel más. Versículo 23, ¿qué dice el versículo 23? ¿Cómo dice allí? Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas al anochecer. Estaba allí solo. Siga, Juan. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas. Diga conmigo, zarandeada. ¿Cuánto les gusta esa palabra? Diga, zarandeada. No le dé temor, diga, zarandeada. Por las olas, porque el viento le era contrario. Imagínense ustedes, ellos bien fatigados, cansados, se montaron a la barca y dijeron, no, eso pasamos al otro lado. Y empezó ese mar a alborotarse las olas y de noche, y uno bien cansado, por ahí con hambre, mejor dicho. Imagínense. Pero dice la escritura que Jesús estaba ¿dónde? Orando en la montaña. Él se fue a orar. Él estaba allí orando hasta que anocheció. O sea que no oró 1 horita, 2 horitas, 15 minuticos, no. Fue una oración, una proclama, un gemido, un ruego que trasciende. Él estaba unido con el Padre, ¿cierto? Pero dice allí, ¿sería que Jesús estaba orando por los discípulos? ¿Usted qué piensa?
¿Qué les estaba hablando? Es ya que están allá en ese mapa y cansados. No, ese Pedro, que eso no se le puede olvidar, ese Pedro. Ay, ese Simón, ese Tomaso. Imagínese usted el cuadro de cada uno y él estaría allí orando porque él los ama, él los amaba y nos ama. ¿Y cuántos de nosotros, póngase usted en ese panorama, de que usted está en esa circunstancia, tal vez allí, en esa situación, y tal vez se siente solo, pero no es así. El Señor siempre está presto. Volvemos a lo mismo, Él siempre tiene el control. 24. Y la barca ya estaba, devolverse con 24, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, o sea, ya habían avanzado algo, o sea, no había manera de volverse, no había manera de decir, ay, volvámonos para la orilla, hágale que se alborotó el mar. No, ellos ya estaban lejos, zarandeada por las olas porque el viento era contrario. 25, Juan. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Wow, vamos a hacer ahí un stop. Un stop. Ya se había alejado la barca bastante y estaban contra el viento y las olas le golpeaban con mucha fuerza. Y esa orilla tiene una connotación tremenda, son palabras claves: subir, suban a la barca y a la orilla. Esa orilla, yo me fui a buscar en el hebreo qué significa y wow, si me atravesó. Porque mire lo que significa arrancar de raíz, ser arrancado de raíz. ¿Usted no se quiere mover? Está muy acomodado ahí en la orillita, ahí en el zona de confort, y el Señor quiere que vayamos más allá, que no nos quedemos con lo poco, que vayamos a lo mucho, que nos sumerjamos en las aguas del Espíritu con Él. Ay, ¿cómo así, pastora? Pero yo ahorita todo lo que yo estoy viviendo y usted me dice eso. Sí. En medio de cada circunstancia, el Señor está pidiendo eso. En medio del zarandeo, en medio del proceso, en medio de toda circunstancia, Él no quiere que avance, Él quiere un nivel más. Ellos ya estaban allá y no fueron porque ellos quisieron estar allá. Ellos hubieran podido se devuelven, pero ellos ya estaban, dice, lejos de la orilla, ya estaban lejitos, el mismo Señor ahí. Dice, todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca, iba caminando sobre el agua. Imagínense ese panorama, ellos cansados, fatigados, y cuando vieron a Jesús caminando, ¿usted qué cree que les pasó? ¿Qué dice Viviana? ¿Ah? Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron, se llenaron de miedo y gritaron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo, cálmese, soy yo, no tengan miedo, cálmese, asiente las aguas, soy yo. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado circunstancias así? A veces no reconocemos al Señor en medio de la circunstancia. Estamos tan acelerados, estamos tan problemados, estamos tan que no escuchamos la voz de Él y hacemos cosas que después nos arrepentimos. ¿Cuántos hemos tomado decisiones hacia la ligera? No, eso ya estuvo, ya. Y no reconocemos su voz en medio de esas tormentas personales. ¿Cuántos han vivido situaciones así? ¿Solo la pastora? Ah, bueno. Gracias por su entusiasmo, gracias. Entonces Pedro le respondió, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua. ¡Wow! Y este pasaje siempre dicen, ay, Pedro le faltó fe. Pedro no caminó sino 3 y ¡pum! Se hundió. Ese Pedro le faltó fe. Y es más, el Señor lo insta y le habla fuerte ahí y le dice más adelante, ¿cierto? Pero de todos fue el único que se determinó. De todos los que iban en la barca fue el único que dijo, listo, miren. Entonces Pedro le dijo, si realmente eres tú, ordena,
reconoció su autoridad. Miren, él se lo dijo: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. ¿Cuánto le han dicho: Señor, si realmente tú estás conmigo, Señor, mira este proceso, mira esta situación, Señor? ¿Cuánto realmente nos hemos determinado? A mí me traspasó esa palabra y vino a mí así, ¡pum! Porque a veces esperamos que sea Él que nos diga a nosotros: venga. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a dar por el Señor? Y yo no estoy hablando de lo que usted puede hacer aquí humanamente, sino en el reino. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar en el reino para el Señor? ¿Cuánto estamos dispuestos a vivir por causa del mismo reino? ¿Cuánto? Eso que Pedro hizo ahí, ahí tal vez no lo entendía, pero él se determinó y era un hombre emocionalista. Ayer lo hablábamos, ¿cierto? Era emocionalista porque él siempre era exagerado. Cuando el Señor le dijo: le voy a lavar allí los pies, ¿qué hacía? Ay, lávame todo. O sea, él era exagerado. Cuando le dijeron: vamos allá iban a entregar a Jesús, cuidadito, o sea, él escogió la espada y ¡pum!, le voló la oreja a aquel guardia. Siempre era tosco, tal vez ordinario, podría decir. Acelerado, gracias, hermano. Acelerado, de pronto no escuchaba, pero el Señor había puesto sus ojos sobre él, y sobre él iba a hacer muchas cosas. Hizo. Yo no sé si a usted esa palabra le llega a su corazón, porque, o tal vez usted diga: no, pero a mí eso no me ha pasado nada de eso. Usted sienta como, no, el Señor tiene un propósito en nuestras vidas. Y ese hombre reconoció la autoridad de Jesús. Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. Pedro, entusiasta, impulsivo, pero decidido. Sí, hermana, decidido. ¿Cuántos decididos hay en esta casa? ¿Cuántos son así? Que dicen: listo. De inmediato Pedro bajó de la barca. O sea, él no esperó: ay, esperé a ver, yo tomo fuerzas y como que, no. ¿Cuántos el Señor les ha dicho: bueno, vamos, camina? Ay, espere un poquito. No se accionan, ¿cierto? Pero él se accionó. Dice: Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Pero tremendo, no se vaya cuando se hundió. Quédese ahí en los 3 pasitos que pudo haber dado. Yo me imagino que fueron 3. La Biblia no dice que fueron 3. Yo me estoy suponiendo. Pero él caminó sobre las aguas. Él caminó. Ay, pero se hundió. Pero él caminó. Él caminó sobre las aguas. Hay un texto que dice: puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y eso pide el Señor, que caminemos mirando al invisible, que caminemos dirigidos por el Espíritu Santo, que caminemos en fe, que caminemos como hijos con una identidad para un cumplimiento. Pero Pedro caminó y él dijo: listo, Señor, reconoció la autoridad y empezó a caminar. Y en el tercero, ¡pum! ¿Por qué? Porque él vio las olas. Él empezó a ver su entorno. ¿Cuántos se han frenado por el entorno o por lo que podamos ver en nuestras vidas? Ay, no, que no, en ese trabajo ni hablemos. No, allá ni hablemos. O sea, por todo lo que usted vive en lo natural, se deja afectar y se deja sacar del propósito y de esa ruta que el Señor ya trazó. ¿Cuánto nos ha pasado? Y de pronto hay unos días que estamos con todo.
vamos a la iglesia, oramos, ayunamos, buscamos, indetenibles. Hay una película que se llama Indetenibles. Pero ya se le acaba la gasolina y por allá, sí voy. Después, más rato. Y pasa lo que pasó a él. Él se hundió, dice la palabra. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. O sea que él tenía su confianza y él sabía quién lo iba a sacar de ahí, ¿cierto? Y no nos ha pasado que cuando ya esperamos hasta lo último, así, Señor, sálvame. ¿No? ¿No ha pasado? Bueno, sigamos. Él se llenó de temor. Y ese temor es un sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir. ¿Impulsa qué? A huir, diga conmigo, a huir y a evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado, peligroso. El temor paraliza. ¿Se acuerda del niño que les contesta que me ha encontrado? Que el niño con el carrito, un momento, y quedó así, él pensó un momento y ahí se quedó quieto, no pudo avanzar más. ¿Y cuántos nos quedamos así? El Señor ya dijo, todo esto es para ti, esto es tan, y demostró todo, pero nos quedamos paralizados. O nos llenamos de temor, de pánico, de miedo, de angustia, y simplemente oímos, ay no, eso no es para mí, no, eso no, ay no, que no nos cueste, mejor no, evito. Aquello que se considera dañoso, arriesgoso, ay no. No es por nosotros, es por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es por un cumplimiento de una palabra. Cantamos una canción. Yo sé que tú estás haciendo, sé que estás obrando. Tú estás obrando. Todos los días el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y lo que Él dijo que iba a hacer con usted y conmigo, lo va a hacer sobre el que sea. Muchos están estancados porque no le han permitido al Señor que haga su voluntad, la cual es agradable y perfecta. Muchos quieren hacer lo que quieren hacer. ¿Pero qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor? 31. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? ¿Qué es la fe, Katy? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe, mamita? ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no es. ¿Pero qué es la fe? La obediencia. ¿Cuál es la raíz hebrea de la fe? Emuná, que es obediencia. Todos decimos amén y lo que creo y sí, yo camino, pero eso requiere un código eterno que es obediencia, no a hombres, sino a Él. ¿Cuánto lo hacemos? Cada uno sabe qué tan obediente ha sido o es con el Señor. Cada uno. Pero ahí dice, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Su fe, la fe de Pedro, en él todavía tenía que crecer. Todavía no estaba listo. Por un momento creyó. Aplíquelo a la obediencia. ¿Cuánto de, y cada uno no lo diga, evalúelo usted. De 1 a 10, ¿cuánta obediencia hay manifestada para el Señor? De 1 a 10. Porque si la fe es obediencia, ¿cuánta obediencia hay en mí para el Señor? ¿Cuánta fe hay? ¿Cuánta obediencia hay? Amén. En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Cuando quitamos los ojos de Jesús y nos centramos en las circunstancias, quedamos bajo el peso de nuestros problemas. ¿Cuántos hemos puesto la mirada en los problemas o en las circunstancias? Porque a veces nos agobian, ¿cierto? Nos agobian las situaciones que vivimos, los procesos que vivimos, porque en esta atmósfera natural
Lógico, estamos en una atmósfera natural. Pero ¿cuántos clamamos a Dios con fe? ¿Cuántos son de esos hijos que van allí a la presencia y entran en el descanso y en el reposo del Señor? Y entregan esas cargas. Y no importa cuál situación está aparentemente imposible, se disipa la duda y se manifiesta la fe. Porque usted decía algo, hermana, Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ve. Tiene que haber una convicción en mi corazón y en mi vida, porque no lo veo. Pero vengan, yo no veo a ese hijo que anda en obediencia, nada, yo estoy caminando y peor. Sí, yo no veo nada. No es por lo que tú ves, es por esa convicción, es por esa esperanza, es por esa búsqueda, es por eso que el Señor le ha dicho a usted y a mí. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Déselo fuerte. Pedro tuvo que superar una debilidad. ¿Cuál creen que era la debilidad de Pedro? Ahí lo que vimos ya, ¿cuál era la debilidad de Pedro? El miedo, sí. ¿Cuál más? El temor, ¿qué más? Poca fe, ¿cuál más? Desconfianza. La duda, Señor, gracias. La duda. ¿Cuántos, a pesar de muchas virtudes, Pedro también tenía defectos? Se quejaba de él al igual que los otros apóstoles. Había abandonado todo para seguir a Jesús y quería saber qué iba a recibir a cambio. ¿Cuántos les ha pasado? Ay, no, pero yo antes cuando no iba a la iglesia esto era mejor. Sí, ¿por qué se ríen? No, yo mantenía platudo, mantenía bien aparentemente, entre comillas. Pedro también tenía efectos, dice que él se quejaba y había abandonado todo para seguir, él soltó todo, sus redes y todo para seguir a Jesús. Es importante que entendamos que cuando nos determinamos a caminar en ese propósito eterno vamos a tener que ser labrados, trabajados, pasados, transformados, ¿sí? Pero que el Señor siempre va a estar ahí, siempre. Y Él nos va a llevar de victoria en victoria y Él lo que dijo que iba a hacer con nosotros lo va a hacer. Se retrasa o se lleva a ejecución por nosotros mismos. Nosotros mismos paralizamos el propósito o avanzamos a velocidades. Hay gente que llega o el Señor la encuentra y en un cerrar y abrir de ojos ya, eso parecen gacelas. ¿Ah? Y hay otros que están ahí, se quedan y no caminan y se quedan y se quejan y se quedan y se quejan. Y se quejan y ay, yo no puedo, y pobrecito, y me comí el gusanito, y ay, no. Si mi mirada está puesta en Jesús, si mi mirada está puesta en el Señor, si me acciono y dirigido de la mano del Señor, voy a poder caminar sobre las aguas. Ay, pastora, no diga eso es imposible. Sí. Vamos a haber realizado lo imposible posible. Él va a hacer, Él ya está haciendo, pero Él quiere corazones rendidos, corazones que le busquen, corazones que no tengan excusas. De todos los que habían en la barca, Pedro dijo, bueno, listo, ¿qué hay que hacer? Y bajó de una de la barca. Yo me imagino que eso no era a la orillita, eso era, imagínense ustedes cómo sería eso, y bien alborotado en la noche, todo así como tenebroso, como de película, y las olas y la barca así, y él baja ese, ¿quién está después? ¿Usted lo haría? Adrián le da risa. ¿Usted lo haría, Adrián? Le encantaría, ¿pero qué? Claro. Y no pasa así con otras cosas, el Señor nos ha dicho, ¿no ha pasado? Ese trabajo, esa labor
allí donde lo citaron, esa empresa, usted va a estar allá. Ah, ¿sí será? Yo no creo. ¿Cierto que sí? La duda nos saca del propósito. Bueno, yo lo voy a invitar a que se ponga sus pies un momentico. Estírese un poquito, por favor, porque los veo cansados. Amén, amén. Pueden sentarse. Vamos a ir a Mateo 16, 27, por favor. Mateo 16, 27 dice: porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto. ¿Cuánto lo creen? Con el poder de Dios y con mis ángeles, para darles su premio a los que hicieren el bien y para castigar a los que hicieren el mal. Ay, 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 ay. Ya no. 27. ¿Qué dice en esta versión? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. O sea, yo no camino por hombres, yo no obedezco por hombres, yo no hago las cosas para aprobación de hombres. Todo lo que hago, lo hago para ser aprobado. ¿Por qué? Por el Señor. Pero allí dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en su gloria con sus ángeles y recompensará. ¿Cuántos quieren ser recompensados? Está bonito, ¿no? Todos, amén. Pero miren lo que dice. Acá, y entonces a cada persona según lo que haya hecho. En esta versión dice: para darle su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal, los que no quisieron caminar, los que se argumentaron, los que no tuvieron tiempo para él, los que decidieron darle lugar a su carne, los que había un propósito y lo detuvieron, los que no cumplieron el propósito de Dios, porque nosotros fuimos creados para cumplir el propósito primero. Ay, sí. Sí, ¿cómo les parece? Es para el propósito de Él. Amén. Es para cumplir un propósito. Dice, a veces damos un paso de fe, pero en nuestras emociones y en medio de la batalla o tormenta flaqueamos. ¿A cuánto nos ha pasado? Emocionalista, ¿cierto? Recibo. Amén. Y cuando ya vamos a vivir el cumplimiento de la palabra, y a morir a lo que debemos morir, y a ser labrados, esculpidos como una escultura, y a quitar todo lo feo, no estamos dispuestos a morir. Nos argumentamos, y ahí tambaleamos, dice, y cuando damos el paso de fe, en nuestras emociones, no funciona nada. ¿Será que el Señor no conoce nuestra vida, nuestro levantar y nuestro acostar? Pero le voy a decir esto. Pedro tropezó y en ese momento se hundió. Pero eso no impidió que el propósito del Señor fuera hecho realidad en él. Porque si usted se va más adelante, Dios lo escogió para su iglesia fundarla en él. Y eso fue un código muy tremendo. Y lo escogió para que él fuera un hombre que llevara a muchos lugares su palabra. Y dice la escritura que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Cierto? Una unción poderosa, una unción que no se la ganó en un yuppie, hermano, que le costó, pero que él quiso hacer la voluntad del Señor y no la de él. Que falló, ahí falló, dio 3 pasos y se hundió. Señor, sálvame. Negó al Señor también 3 veces. Él pudo haber fallado muchas veces, pero el Señor hizo con él lo que ya había establecido desde una eternidad. Un tropiezo en la fe es simplemente un obstáculo. El Señor está cerca para levantarlos. ¿Cuántos lo creen? Cantábamos una canción, ¿no? Que Él nos levantaba, el velo era quitado. Es muy importante tener intimidad con el Espíritu Santo. Intimidad no es religión. Intimidad es total entregarle el corazón al Señor. Intimidad no es una oración ahí, no.
Es cuando usted va y se mueve en todo lo que usted hace, pero le da lugar al Señor. Tiene tiempo para Él. Amén. Filipenses 3:13. Ubíquese en Filipenses 3:13. Me encanta este texto. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Ese no es tiempo para quejarnos, ni es tiempo para decir yo no puedo caminar o no quiero caminar. Pienso que este es el tiempo para accionarnos y caminar más, una milla más. Que nada nos frene de caminar en el propósito del Señor. Esa palabra dice que Él no considera haberlo alcanzado ya, y está hablando. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Pero una cosa hago, olvido lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante. Usted no puede vivir de glorias pasadas, ni de lo que usted hizo antes. Ay, Dios mío, lo que yo hacía allá. No, sino lo que hay adelante, prosiguiendo al blanco, a la meta, sin fluctuar, sin desmayar, firme, establecido, arraigado en Cristo Jesús, creyendo lo que el Señor tiene para su vida. Cada uno de nosotros, el Señor tiene cosas tremendas para cada uno de nosotros, y tiene herencia. Y no solamente es para cumplir el sueño, hay muchos anhelos del corazón, pero que Él permite situaciones para que nuestro corazón, para ver cómo está nuestro corazón, si lo que hablamos está ajustado a lo que pensamos y lo que hacemos, si nuestros hechos son acordes con esto que hablamos. Amén, aleluya. Pero ¿qué tan cierto hay en eso? Por eso necesitamos cada día buscarlo. Isaías 43:2. Y cuando estamos viendo los procesos, entender que siempre Él va a estar con nosotros. Que a veces, ay no, es que estoy solo, nadie me ama, ay pobrecito. No, pobrecito el enemigo, porque él está vencido. Dice acá, Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Podemos estar pasando circunstancias muy dolorosas, muy duras, pero el Señor siempre está ahí. Siempre está formando nuestro corazón, está formando nuestro carácter, está formándonos totalmente para lo que viene más adelante. Aquellos que ha llamado con un propósito, aquí hay ministros que el Señor ya les dio una palabra y tal vez dejaron que la palabra se fuera. No, esa palabra tiene un tiempo de cumplimiento, pero eso lo determina cada uno. Cedemos lo que tenemos que ceder, entregamos lo que tenemos que entregar, caminamos, pasamos al otro lado, como le hicieron los discípulos. Pero no se quedaron en la orilla, se fueron más allá. Amén. Cuando pases por las aguas, Él va a estar con nosotros. Y si por los ríos, tampoco nos anegará. Y si estamos por el fuego viviendo una prueba de aflicción, tampoco nos vamos a quemar. El Señor me traía una palabra en Éxodo 14:21 y decía que el Señor había delegado una autoridad, porque Él delega una autoridad. Diga conmigo, delega una autoridad. Y dice la palabra que Moisés, el Señor lo llamó, a ese varón lo llamó el Señor para una tarea que debía hacer. Y él salió de Egipto con todo el combo, con todo el pueblo. Y vieron muchas cosas, pero él cuando se paró frente al mar, él tenía que tomar una decisión como la tuvo que haber tomado Pedro. Pero es que Pedro solo era bajar sin caminar por las aguas. A este le dijo, levanta la vara y haz que el mar se abra, o sea,
para que pasara en seco con niños, con una generación y un pueblo. Yo no sé si usted me está entendiendo la magnitud de lo que el Señor está hablando. Fe es emuná. Fe es creer a pesar de. Mi obediencia abre los cielos. Mi obediencia para Él manifiesta lo sobrenatural. Mi obediencia marca generaciones. Mi obediencia me lleva a un nivel mayor, más alto. Amén. Moisés, el Señor lo escogió. Bueno, Moisés, listo. Ya él había pasado, se fue. Pero dice Éxodo 14:21 hasta el 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio. Allí también, por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Si usted se pone a leer esa palabra, dice que el mar se retirase por recio viento oriental, o sea, estaba alborotado también, como estaba esa tormenta allí con Pedro. Pero había una autoridad delegada en la boca de Moisés y aún de Pedro. Yo no sé si usted está entendiendo lo que el Señor está hablando de usted. Hay una autoridad delegada, pero su obediencia marca la diferencia. Y él se paró allí bueno, y ahora con toda esa gente, ¿qué voy a hacer? Usted imagínese ese pedacito. ¿Cómo sería él allá parado con su vara? Bueno, Señor, ese mar está tremendo. Yo creo que él no pudo ni siquiera, no sé. Solo sé que levantó su vara y dijo, bueno, las palabras que él dijo. Y el Señor, permitió el Señor que se secara, dice que se secara ese mar y se abrieran dos para que ellos pudieran pasar. El Señor en esta noche, ¿sabe qué nos dice? ¿Cuál fue la palabra que más me reseñó? Obediencia, pero sí, Katy. Pero el Señor me hizo sentir y me habló. No que dejemos de orar, pero deja de orar y marcha. Créele al Señor todo lo que yo voy a hacer en esta casa con cada uno de los ministros, con cada uno de los hijos, con cada familia. Deja de quejarte, deja solo de orar porque oras pero no crees. Actívate, acciónate, camina, toma la autoridad que te entregaron y marcha. Este es el tiempo de marchar. Este es el tiempo de caminar. No importa lo que estés viviendo. No importa lo que estemos viviendo. Camina, dice el Señor. Deja de orar. Aquellos que se quejan, deja de quejarte. Búscame en la presencia. Ven a mi presencia. Que no salió tal cosa que, ay, pero es que eso, y eso tampoco. Ay, pero es que yo quería era esto. Pónganse a sus pies. Invito a los chicos de alabanza, por favor. El visita, aquí lo quito. Si Él lo hizo muchas veces con ellos, ¿acaso no lo hará con ustedes, conmigo? Yo no sé cuál sea el anhelo de su corazón, pero el Señor sí sabe cuál es el anhelo de su corazón y para qué. Él sabe por qué estás en Colombia y no estás en Estados Unidos. ¿Por qué no te has ido de Colombia y estás aquí? Él sí sabe. Aunque te has afligido, aunque te has llorado, pataleado de todo, y no entiendes por qué estás aquí, Él sí sabe por qué la tiene aquí. Él sí sabe por qué te trajo de Barranquilla, Él sí sabe. Él sí sabe. Amén. Vamos a... Quiero que
Quiero que pongan sus manos al cielo un momento, levante sus manos al cielo. Y vamos a proclamar. ¿Sí,